Mi nombre no importa, pero lo que viví en estos últimos 3 años cambió para siempre mi percepción de lo que significa servir a la patria y de cuándo termina realmente una guerra. Soy exmilitar. Serví 15 años en operaciones especiales hasta 2018. Combatí en las montañas de Guerrero, donde el eco de los disparos se perdía entre los pinos, en los desiertos de Chihuahua, donde el sol convertía cada misión en una prueba de resistencia, en las selvas de Chiapas, donde cada sombra podía ocultar la muerte. Creía conocer todas las caras de la guerra, todas las formas del mal, todos los precios que un hombre puede pagar por defender lo que considera correcto. Me equivoqué. La verdadera guerra apenas comenzaba cuando dejé el uniforme, y esta vez no había reglas de combate, no había superiores honorables, no había Geneva Convention que respetaras, no había salida con honor. Cuando cuelgas las botas después de décadas sirviendo al país, el mundo civil te recibe con una mezcla extraña de respeto y desconfianza que nunca terminas de comprender completamente. La gente te mira como si fueras un héroe salido de las películas, pero también como si fueras una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento si alguien dice la palabra equivocada. Tienes habilidades que nadie más en el mundo civil posee, conocimientos que pocos pueden comprender, cicatrices que cuentan historias que no puedes compartir y, sobre todo, una necesidad desesperada de propósito que el mundo de los empleos comunes simplemente no puede satisfacer. Es en esa vulnerabilidad particular, en esa hambre de significado, donde los depredadores más sofisticados encuentran su oportunidad dorada. Llegué a Reynosa, Tamaulipas, en enero de 2021 para trabajar como coordinador de seguridad en Constructora Noreste, una empresa aparentemente respetable que se dedicaba a obras públicas en la región fronteriza. El trabajo llegó a través de contactos militares, referencias de compañeros que habían hecho la transición antes que yo. Era un empleo decente, con salario fijo de 45,000 pesos mensuales y prestaciones completas, la oportunidad tangible de reconstruir mi vida después de décadas sirviendo a la patria sin pensar jamás en mi futuro personal o económico. Mi hija Sofía, de 19 años recién cumplidos, había conseguido una beca parcial para estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por primera vez en años, todo parecía encaminarse hacia una normalidad que había olvidado completamente que existía. Mi llegada a Reynosa fue como entrar a una ciudad que existía en 2 dimensiones simultáneas. Durante el día era un centro de comercio bullicioso, lleno de maquiladoras prósperas, restaurantes familiares, escuelas donde los niños caminaban tranquilos. Por la noche se transformaba en algo completamente diferente. Calles vacías después de las 9, sonidos de helicópteros militares, retenes que aparecían y desaparecían sin patrón aparente. Era una ciudad acostumbrada a vivir con el miedo como compañero silencioso, donde todo el mundo sabía las reglas no escritas, pero nadie hablaba de ellas abiertamente. La constructora operaba desde un edificio moderno en el centro comercial de la ciudad, con oficinas climatizadas y equipo de última generación. Mi trabajo consistía en supervisar protocolos de seguridad en obras públicas, coordinar con autoridades locales, asegurar que los proyectos se completaran sin incidentes que pudieran afectar tanto a trabajadores como a civiles. Era exactamente el tipo de responsabilidad que esperaba manejar como veterano, importante, técnica, que requería experiencia real en evaluación de riesgos y manejo de crisis. Durante esas primeras semanas en Reynosa, establecí una rutina que me daba la ilusión de control sobre mi nueva vida. Despertaba a las 5:30 de la mañana, hacía ejercicio en el pequeño gimnasio de mi edificio departamental, desayunaba viendo las noticias nacionales, llegaba a la oficina a las 7:30. El trabajo era demandante pero satisfactorio. Revisaba planes arquitectónicos, inspeccionaba sitios de construcción, me reunía con contratistas, redactaba reportes de seguridad. Era, en muchos sentidos, una versión civil de las responsabilidades que había manejado en el ejército. La ilusión de una vida tranquila y predecible duró exactamente 42 días. El primer contacto llegó disfrazado de una oportunidad genuina y aparentemente rutinaria. Un hombre elegante, vestido con traje gris de marca pero sin ostentación visible, se presentó en mi oficina de la constructora un martes por la tarde de febrero. Se identificó como licenciado Hernández, consultor de seguridad regional
para empresarios establecidos de la zona. Hablaba con educación refinada. Conocía mi historial militar con una precisión que me resultó inquietante. Mencionaba operaciones específicas en las que había participado durante mi servicio activo, detalles que solo alguien con conexiones muy profundas en inteligencia militar podría conocer. Su experiencia en operaciones especiales es exactamente lo que necesitamos en esta región, me dijo con una sonrisa que parecía completamente genuina, acompañada de un apretón de manos firme, pero no agresivo. Sabemos que es usted un hombre de honor, un profesional con historial intachable, y por eso queremos ofrecerle una oportunidad adicional que podría resultar mutuamente beneficiosa. Empresarios locales legítimamente establecidos necesitan entrenar a su personal de seguridad privada. No es nada fuera del marco legal, solo protocolos básicos de protección, manejo profesional de crisis, defensa personal aplicada. El salario adicional sería el triple de lo que gana aquí en la constructora. Me mostró una carpeta llena de documentos aparentemente legítimos, contratos con membrete corporativo de aspecto profesional, referencias comerciales de otras empresas de seguridad que supuestamente habían trabajado con su organización anteriormente, permisos gubernamentales para operación de servicios de capacitación privada. Todo parecía completamente profesional, incluso rutinario para alguien con mi experiencia. Los números eran impresionantes pero no excesivos. Los términos contractuales eran específicos pero razonables. Gente honorable como usted es genuinamente difícil de encontrar por esta región, añadió mientras yo revisaba los documentos. La zona fronteriza requiere estabilidad económica y social, y esa estabilidad solo puede venir de manos expertas y confiables como las suyas. No buscamos mercenarios ni aventureros. Buscamos profesionales que entiendan la responsabilidad que conlleva entrenar a otros en técnicas que pueden salvar vidas. Acepté la propuesta sin sospechar absolutamente nada irregular. Necesitaba desesperadamente el dinero extra para cubrir los gastos universitarios de Sofía que la beca no alcanzaba a cubrir completamente. Y entrenar personal de seguridad privada no me parecía fundamentalmente diferente a lo que había hecho durante años en el ejército cuando capacitaba reclutas nuevos. Era una extensión natural y lógica de mis habilidades profesionales, una forma de seguir sirviendo al país, pero desde el sector privado, contribuyendo a la seguridad regional de manera constructiva. Los primeros meses fueron exactamente lo que había esperado encontrar: entrenamientos básicos de seguridad personal, protocolos estándar de protección ejecutiva, técnicas probadas de desescalada de conflictos interpersonales. Los grupos de estudiantes eran consistentemente pequeños, nunca más de 15 hombres por sesión de entrenamiento, todos aparentemente empleados legítimos de empresas locales establecidas que necesitaban capacitación profesional en seguridad. Eran respetuosos en su trato conmigo, atentos durante las lecciones, claramente necesitados del tipo de entrenamiento especializado que yo podía ofrecer. Algunos tenían experiencia militar previa básica, otros eran civiles sin conocimientos fundamentales de seguridad que requerían entrenamiento desde cero. Las instalaciones donde impartía los entrenamientos estaban estratégicamente ubicadas en las afueras de Reynosa, en un complejo de edificios que externamente parecía un centro de capacitación corporativo completamente estándar. Había aulas equipadas con tecnología audiovisual moderna, campos de entrenamiento físico bien mantenidos, áreas especializadas de práctica de tiro con todos los permisos aparentemente correctos. Todo estaba limpio, profesionalmente organizado, bien financiado sin ser ostentoso. Los empresarios que ocasionalmente aparecían para supervisar el progreso eran invariablemente corteses, educados, vestían como ejecutivos de cualquier corporación respetable del país. Pagaban puntualmente, siempre en efectivo pero con recibos detallados y documentación fiscal aparentemente correcta. Me sentía genuinamente útil otra vez, respetado por mi experiencia profesional, valorado por mis conocimientos especializados después de meses de sentirme como un veterano más buscando desesperadamente su lugar en el mundo civil postmilitar. Los estudiantes me escuchaban con atención genuina, hacían preguntas inteligentes y técnicamente relevantes, aplicaban las técnicas de entrenamiento con dedicación notable. Era, en muchos sentidos exactos,
lo que había esperado encontrar al dejar el servicio militar, un nicho profesional donde mis habilidades específicas eran apreciadas y donde podía contribuir positivamente a la sociedad. Pero gradualmente, como gotas de agua que perforan la piedra, detalles aparentemente menores comenzaron a crear una disonancia sutil pero persistente en mi percepción general de la situación. Las instalaciones estaban demasiado bien equipadas, demasiado sofisticadas para ser simplemente un centro de entrenamiento de seguridad privada convencional. El armamento disponible para las prácticas de tiro era consistentemente de calidad militar superior, de última generación tecnológica, mucho más sofisticado y costoso de lo que cualquier empresa de seguridad civil legítima necesitaría o podría justificar económicamente. Los empresarios que supervisaban ocasionalmente las sesiones conocían demasiados detalles específicos y clasificados sobre operaciones militares recientes en la región, información operativa que solo personal del gobierno federal con clearance de seguridad debería manejar legalmente. Sus comentarios casuales durante las conversaciones revelaban conocimiento íntimo de estructuras de comando militar, movimientos de tropas federales, cambios en protocolos de seguridad nacional que no habían sido reportados públicamente. Los estudiantes, aunque consistentemente respetuosos y dedicados durante los entrenamientos, ocasionalmente hacían comentarios o preguntas que no encajaban perfectamente con el perfil esperado de empleados de seguridad privada convencional. Conocían demasiados detalles específicos sobre tácticas de guerrilla urbana, sobre rutas comerciales menos convencionales en la región fronteriza, sobre la estructura operativa detallada de las fuerzas federales desplegadas en Tamaulipas. Sus preguntas técnicas, aunque aparentemente legítimas desde el punto de vista educativo, se centraban desproporcionadamente en técnicas avanzadas de emboscada, métodos sofisticados de infiltración urbana y protocolos especializados de neutralización de personal militar entrenado. Durante abril de 2021, mientras revisaba los rostros de un nuevo grupo que había llegado para entrenamiento avanzado especializado, experimenté el primer shock real de reconocimiento que cambiaría completamente mi percepción de la situación. Entre los estudiantes nuevos estaba Carlos Vega, cabo desertor del ejército mexicano, oficialmente buscado por traición a la patria y venta de información militar clasificada a organizaciones criminales conocidas. Su rostro había estado prominentemente destacado en boletines de inteligencia interna durante meses antes de mi retiro del servicio activo. Lo había visto personalmente años atrás, durante una operación conjunta interinstitucional en Michoacán, donde había sido testigo de su comportamiento sospechoso. Me acerqué a él inmediatamente después de la primera sesión de entrenamiento, manteniendo mi tono profesional, pero permitiendo que el reconocimiento fuera completamente evidente en mi expresión facial. «¿Qué haces aquí, Vega?», le pregunté en voz baja pero firme, usando el tono de autoridad que había desarrollado durante años de comando militar. Él me observó durante varios segundos con una expresión que combinaba sorpresa inicial con una familiaridad inquietante, como si hubiera estado esperando exactamente este momento de reconocimiento mutuo. «Lo mismo que tú, hermano», respondió finalmente con una sonrisa que me resultó completamente perturbadora. Sobrevivir en un mundo que cambió más rápido de lo que cualquiera de nosotros pudo anticipar. Aunque supongo que tú todavía no te has dado cuenta completamente de dónde estás realmente parado, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un puñetazo directo al estómago, no tanto por su contenido específico, sino por las implicaciones que llevaban consigo. Esa noche permanecí completamente despierto, dando vueltas interminables en la cama, mientras las implicaciones aterradoras de lo que había visto y escuchado se asentaban gradualmente en mi mente. Comencé a recordar otros rostros vagamente familiares entre mis estudiantes de meses anteriores, nombres que había escuchado mencionados en briefings de inteligencia militar, personas que supuestamente habían desaparecido del radar oficial de las fuerzas de seguridad. La realidad comenzó a cristalizarse con una claridad progresivamente aterradora. Durante los siguientes días, desarrollé una paranoia metodical y comencé a investigar discretamente usando técnicas de inteligencia que había aprendido durante mi servicio activo.
los nombres específicos de las empresas que supuestamente empleaban a mis estudiantes, las direcciones físicas de las compañías que aparecían en los contratos oficiales, los contactos comerciales que me habían sido presentados como empresarios legítimos de la región. Todo, absolutamente todo, llevaba al mismo lugar cuando se investigaba con suficiente profundidad. Shell Companies, con direcciones que resultaban ser lotes vacíos o edificios abandonados, nombres corporativos que aparecían en bases de datos de inteligencia asociados directamente con actividades ilícitas conocidas, números telefónicos que llevaban a contestadoras automáticas o que simplemente no existían. No estaba entrenando seguridad privada para empresarios honestos que necesitaban protección legítima. Estaba creando sistemáticamente un ejército profesional y bien entrenado para el cartel del Golfo. La comprensión completa de mi situación real llegó como una avalancha psicológica de horror absoluto. Durante meses enteros, había estado enseñando conscientemente técnicas militares avanzadas a sicarios profesionales, proporcionando entrenamiento especializado de operaciones especiales a la misma organización criminal que había combatido implacablemente durante años como soldado del ejército mexicano. Cada técnica sofisticada de combate urbano que había enseñado con dedicación profesional, cada protocolo detallado de infiltración que había explicado meticulosamente, cada estrategia probada de supervivencia en combate que había compartido generosamente, todo se usaría inevitablemente contra fuerzas mexicanas leales, contra civiles completamente inocentes, contra el mismo país al que había jurado defender con mi propia vida, si fuera necesario. Mi primer instinto fue huir inmediatamente, renunciar sin explicaciones y desaparecer físicamente antes de que alguien en la organización notara mi súbita comprensión de la verdadera naturaleza de la situación. Redacté una carta de renuncia esa misma noche, explicando razones familiares urgentes, completamente fabricadas, que requerían mi relocación inmediata e inevitable a otra región del país. Al día siguiente, temprano por la mañana, solicité una reunión urgente con el licenciado Hernández para comunicarle mi decisión irrevocable de terminar nuestro acuerdo contractual de manera amistosa, pero definitiva. Su reacción inicial fue educada, demasiado educada, inquietantemente educada. Por supuesto que lo entiendo perfectamente, me dijo con esa misma sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra, cargada de significados ocultos que no había detectado anteriormente. Es mucha responsabilidad profesional entrenar personal de esta calidad específica. No cualquier instructor puede manejar adecuadamente la presión psicológica que conlleva esta responsabilidad. Hizo una pausa deliberada. Sirvió café para ambos con movimientos tranquilos y precisos que parecían coreografiados. Su hija estudia medicina en Monterrey, ¿verdad? Sofía, segundo semestre de la carrera. Bonita ciudad, Monterrey. Muy cosmopolita, muy moderna. Sería genuinamente una lástima que algo desafortunado le pasara a una joven tan prometedora y talentosa por culpa de decisiones precipitadas o mal consideradas de su padre. No era una amenaza directa gritada con agresión. No había intimidación física visible. Era algo infinitamente más efectivo y aterrador. Una declaración simple, clara y completamente calmada de propiedad absoluta. Yo le pertenecía ahora, junto con todo lo que me importaba en el mundo. Mi libertad personal, mi dignidad como ser humano, mi capacidad básica de elección. Todo había sido revocado oficial y definitivamente con una sola frase pronunciada, con la misma calma conversacional con la que se discute el pronóstico del clima. Entiendo perfectamente que necesite tiempo para procesar completamente su nueva situación profesional, continuó Hernández con voz imperturbable, deslizando una carpeta manila nueva por el escritorio hacia mis manos temblorosas. Pero creo sinceramente que estas imágenes recientes le ayudarán a ganar la perspectiva correcta sobre sus responsabilidades actuales y futuras. La carpeta contenía fotografías de Sofía saliendo de sus clases universitarias, comprando libros en la librería del campus, almorzando despreocupadamente con compañeros de estudio, todas tomadas obviamente durante la semana anterior sin su conocimiento. También había fotos detalladas de su dormitorio universitario desde diferentes ángulos, horarios impresos de todas sus clases del semestre,
rutas específicas que tomaba diariamente para moverse por la ciudad, números de teléfono y direcciones completas de sus amigos más cercanos. Su valor como instructor profesional trasciende cualquier consideración personal que pueda tener, me explicó con voz monótona mientras yo revisaba las fotos con manos que temblaban visiblemente. Los resultados mensurables de su entrenamiento han sido consistentemente excepcionales. Nuestros graduados han demostrado niveles de competencia técnica y táctica que superan significativamente cualquier estándar regional previo. Eso convierte a usted en un activo demasiado valioso para prescindir de sus servicios, independientemente de sus preferencias personales en el asunto. Durante los siguientes 6 meses, continué con los entrenamientos regulares, pero ahora cada sesión educativa se había convertido en una forma sofisticada de tortura psicológica personal. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Comprendía perfectamente las implicaciones devastadoras de cada técnica que enseñaba. Podía visualizar con claridad cinematográfica cómo se usarían mis conocimientos especializados contra soldados mexicanos completamente inocentes, que habían tomado el mismo juramento militar que yo. Cada estudiante que graduaba exitosamente era literalmente una bala dirigida al corazón de mi propio país. Cada protocolo táctico que impartía era una traición directa y conscientemente cometida a todo lo que había defendido durante mi carrera militar completa. Intenté sabotear sutilmente mi propio trabajo educativo. Enseñaba técnicas militares con pequeños errores intencionales incorporados. Omitía deliberadamente detalles cruciales que podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una operación. Proporcionaba información ligeramente incorrecta que podría comprometer la efectividad general de los entrenamientos. Pero los supervisores de la organización criminal no eran amateurs ignorantes. Tenían sus propios expertos militares profesionales revisando constantemente mis programas educativos, detectaban sistemáticamente las inconsistencias que yo introducía, corregían mis errores con amenazas cada vez más explícitas y detalladas hacia la seguridad física de Sofía. El control que ejercían sobre cada aspecto de mi existencia se extendía a absolutamente todos los detalles de mi vida diaria. Mi teléfono celular estaba técnicamente intervenido con software de espionaje militar. Mis movimientos físicos eran monitoreados constantemente a través de rastreadores GPS. Mis contactos sociales eran revisados y catalogados sistemáticamente. No podía llamar a Sofía sin que supervisores desconocidos supieran exactamente cada palabra que le decía durante nuestras conversaciones. No podía salir físicamente de los límites municipales de Reynosa sin autorización previa y específica. No podía cambiar ningún aspecto de mi rutina diaria sin reportarlo previamente a través de canales establecidos. Era un prisionero de guerra con libertad de movimiento estrictamente limitada, un esclavo con apariencia superficial de empleado voluntario. Durante esos meses interminables de desesperación vigilada, desarrollé una comprensión académica profunda de cómo operaba realmente la organización criminal a nivel estratégico. No era simplemente un cartel tradicional basado únicamente en violencia bruta e intimidación física. Era una empresa criminal multinacional sofisticada que había aprendido a explotar sistemáticamente los vacíos legales del sistema judicial mexicano y las vulnerabilidades psicológicas específicas de profesionales como yo. Identificaban veteranos militares con necesidades económicas apremiantes, los reclutaban meticulosamente con ofertas aparentemente legítimas y atractivas, y luego usaban su amor familiar como mecanismo de control psicológico permanente e irrevocable. Tenían perfiles psicológicos académicos completos de cada objetivo potencial que consideraban para reclutamiento. Conocían nuestras debilidades emocionales más profundas, nuestras motivaciones fundamentales, nuestros puntos específicos de presión psicológica. Sabían exactamente qué botones emocionales presionar para convertir a un soldado honorable en un instructor involuntario de sicarios profesionales. Era una operación de reclutamiento y control tan sofisticada y sistemática como cualquier programa de inteligencia gubernamental desarrollado por agencias estatales, pero dirigida hacia propósitos completamente opuestos a la seguridad nacional. Los estudiantes que entrenaba consistentemente
no eran pandilleros improvisados de esquina sin educación formal. Muchos eran exmilitares con experiencia real como yo, expolicías con entrenamiento especializado, personal de seguridad con historial profesional verificable. La organización estaba construyendo deliberada y metódicamente una fuerza paramilitar profesional de calidad militar superior, usando instructores reclutados a la fuerza para crear un ejército criminal con capacidades tácticas equivalentes a fuerzas especiales gubernamentales. Era una evolución del crimen organizado mexicano que superaba cualitativamente cualquier cosa que hubiera enfrentado durante mi servicio militar activo. El punto de quiebre psicológico definitivo llegó en octubre de 2021, cuando me pidieron que seleccionara personal y específicamente a los mejores graduados de mis últimos 6 meses de entrenamiento militar para una operación especial de alto perfil estratégico. Sabía exactamente, sin ninguna ambigüedad posible, lo que significaba esa solicitud particular. La información de inteligencia que manejaba la organización, obtenida a través de sus múltiples fuentes infiltradas en instituciones gubernamentales, indicaba que una unidad de élite del ejército mexicano estaba planeando un operativo mayor contra sus instalaciones principales en la región de Tamaulipas. Mi trabajo específico era seleccionar cuidadosamente a los 15 mejores elementos entrenados por mí durante los meses anteriores para organizar una emboscada preventiva masiva contra esa unidad militar federal. Serían 15 soldados jóvenes probablemente de mi antigua unidad o de unidades hermanas, hombres que habían tomado exactamente el mismo juramento militar que yo, que servían al mismo país que yo había defendido durante décadas, que confiaban en las mismas instituciones que yo había respetado. Morirían usando exactamente las técnicas especializadas que yo había enseñado, las tácticas avanzadas que yo había perfeccionado durante años, los conocimientos profesionales que yo había compartido generosamente. Esa noche, sentado completamente solo en mi departamento, vigilado electrónicamente, mirando las fotografías de Sofía que mantenía en mi escritorio como recordatorio constante de por qué había aceptado esta situación, enfrenté la decisión más dolorosa y definitiva de mi vida completa. Podía continuar siendo un instructor pasivo, permitir que mis conocimientos militares especializados se usaran para masacrar soldados mexicanos completamente inocentes, mantener a mi hija físicamente segura, pero convertirme en cómplice directo de una traición masiva a todo lo que había sido durante décadas. O podía actuar según mis convicciones militares, sabiendo con certeza absoluta que cualquier forma de resistencia pondría en peligro mortal inmediato la vida de la única persona que me importaba más que mi propia alma. La respuesta llegó con una claridad moral que me sorprendió completamente. Si iba a tener sangre humana en las manos de cualquier manera, sin importar lo que eligiera hacer, al menos sería la sangre correcta según mi código ético personal. Si mi entrenamiento militar iba a causar muertes inevitablemente, prefería conscientemente que fueran las muertes de aquellos que habían pervertido mis conocimientos para propósitos criminales, no de aquellos que servían honorablemente al país, según los mismos principios que yo había defendido. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé meticulosamente un plan operativo usando todos los recursos técnicos y estratégicos que había acumulado durante décadas de operaciones especiales militares. La organización criminal me había proporcionado, irónicamente, acceso detallado a sus instalaciones principales, conocimiento íntimo de sus protocolos de seguridad interna, información personal específica sobre cada uno de mis estudiantes graduados. Iban a usar mi experiencia militar para ejecutar una emboscada masiva contra fuerzas federales. Yo usaría esa misma experiencia profesional para ejecutar una contraemboscada sistemática contra ellos. Mi ventaja táctica decisiva era que conocía exactamente las fortalezas técnicas y debilidades personales de cada hombre que había entrenado durante meses. Sabía sus técnicas de combate preferidas, sus puntos ciegos físicos y psicológicos, sus patrones individuales de comportamiento bajo presión extrema. Los había moldeado sistemáticamente como soldados eficientes, pero también había observado meticulosamente sus limitaciones como individuos. Era como un ajedrecista experimentado que conocía cada movimiento posible
que sus oponentes podían hacer, porque les había enseñado esos movimientos personalmente durante meses de entrenamiento intensivo. La operación final comenzó el primer lunes de noviembre de 2021, durante las horas matutinas de entrenamiento de rutina. Los 15 elementos especialmente seleccionados estaban reunidos en el complejo principal de la organización, preparándose para recibir el briefing operativo de su misión especial de alto valor estratégico. No sabían que iban a recibir una clase final muy diferente a todo lo que habían aprendido conmigo durante los meses anteriores de entrenamiento. Uno por uno, usando sistemáticamente cada técnica especializada de infiltración silenciosa, cada método probado de neutralización eficiente, cada protocolo de supervivencia en combate que había aprendido y perfeccionado durante décadas de servicio militar especializado, eliminé metódicamente a los 15 hombres que había entrenado personalmente. No fue venganza personal motivada por emoción, no fue sadismo o brutalidad gratuita. Fue responsabilidad militar llevada a su conclusión lógica inevitable según mi código ético. Cada muerte era un peso moral específico que acepté cargar conscientemente para evitar la masacre planificada de soldados mexicanos inocentes. La operación completa duró exactamente 6 horas y 40 minutos cronometrados. Al final, el complejo entero estaba completamente silencioso, vacío excepto por los cuerpos de hombres que habían confiado en mí como instructor militar y que habían muerto por mis manos como enemigos del Estado. No sentí satisfacción personal, no experimenté alivio emocional, no hubo sensación de victoria táctica, solo una pesadez existencial profunda que sabía intuitivamente que me acompañaría para siempre, sin importar cuántos años me quedaran de vida. Había recuperado mi honor como soldado mexicano, pero había perdido irreversiblemente mi alma como ser humano. Por supuesto, el sistema criminal era infinitamente más grande que cualquier individuo, más resiliente que cualquier golpe táctico aislado. Por cada hombre que eliminé esa noche, la organización tenía 2 más esperando en reserva para reemplazarlo. La hidra criminal siguió creciendo sin interrupciones significativas. Simplemente reclutó nuevos instructores militares, estableció nuevas instalaciones de entrenamiento, continuó sus operaciones con interrupciones mínimas y temporales. Mi acto individual de resistencia había salvado las vidas de 15 soldados mexicanos específicos, pero había logrado muy poco en términos de impacto estratégico real contra la organización criminal como sistema. Lo que sí logré fue convertirme automáticamente en el enemigo número 1 de la organización que una vez me empleó. Mi nombre pasó instantáneamente de la lista de activos valiosos a la lista de objetivos prioritarios para eliminación, precio específico por mi cabeza, equipos de sicarios profesionales desplegados específicamente para encontrarme, recursos considerables dedicados exclusivamente a mi captura o eliminación física. Me había graduado de instructor prisionero a fugitivo perseguido sistemáticamente. Logré sacar a Sofía de Monterrey antes de que llegaran las represalias organizadas. Un contacto leal en inteligencia militar, veterano como yo, que entendía la situación sin necesidad de explicaciones detalladas, me ayudó a colocarla bajo protección federal especializada, con nueva identidad completamente fabricada y reubicación inmediata en un estado distante. Tuvo que abandonar abruptamente sus estudios de medicina, dejar atrás amigos y planes de vida, aceptar una existencia anónima permanente para mantenerse viva. Mi decisión de recuperar mi honor militar había destruido irreversiblemente su futuro académico y personal, pero había preservado su vida física. Hoy vivo escondido en una ciudad cuyo nombre no puedo mencionar, bajo una identidad que cambia cada pocos meses según protocolos de seguridad establecidos por contactos militares leales. Trabajo empleos temporales que no requieren verificación de antecedentes. Construcción, seguridad nocturna, limpieza industrial, cualquier cosa que pague en efectivo y no haga preguntas sobre el pasado. Me muevo constantemente entre diferentes barrios. Evito crear patrones reconocibles en mi rutina diaria. Cambio de apariencia física regularmente. Cada mañana, cuando despierto, mi primer pensamiento es verificar que no haya señales de vigilancia externa. Cada noche antes de dormir,
Reviso las rutas de escape de emergencia que he memorizado meticulosamente. Vivo en una paranoia constante pero justificada. Cada rostro desconocido en la calle podría ser un sicario enviado por la organización. Cada vehículo que me sigue más de 2 cuadras activa protocolos de evasión. Cada llamada telefónica inesperada podría ser la última que reciba. He desarrollado una hipersensibilidad a los sonidos. El crujido de una tabla suelta, el motor de un coche que se estaciona demasiado cerca, voces que susurran en idiomas que no reconozco. Es una forma de existir, no de vivir. La comunicación con Sofía es esporádica y siempre a través de canales cifrados que cambian semanalmente. Nuestras conversaciones están limitadas a confirmaciones de que ambos seguimos vivos, nunca detalles sobre ubicaciones o planes futuros. She escribió una vez, 3 meses después de su reubicación: «Papá, no entiendo por qué tuviste que destruir nuestras vidas para salvar a gente que ni siquiera conoces». No pude responderle, porque no tenía una respuesta que justificara el precio que ambos estamos pagando. Durante las noches de insomnio, que son la mayoría, repaso mentalmente cada decisión que me llevó a esta situación. ¿Podría haber manejado diferente el descubrimiento inicial? ¿Podría haber encontrado una forma de resistir sin convertirme en asesino? ¿Podría haber protegido a Sofía sin condenarla al exilio permanente? Las respuestas siempre son las mismas. Probablemente no. El sistema estaba diseñado para no ofrecer salidas limpias. Cada día miro por encima del hombro, sabiendo que tarde o temprano alguno de mis antiguos estudiantes sobrevivientes o alguien entrenado por otros instructores usando mis métodos vendrá a cobrar la lección final que no alcancé a enseñarles. Cuando llegue ese momento, al menos moriré sabiendo que elegí el lado correcto, aunque haya usado métodos incorrectos para defender principios correctos. La ironía más amarga de mi situación actual es la comprensión retrospectiva completa de que nunca fui realmente un empleado libre de la organización criminal. Desde el primer día, desde la primera conversación aparentemente inocente con el licenciado Hernández, fui un prisionero de guerra. Me atraparon usando precisamente mi honor militar, mi amor paternal incondicional, mi desesperada necesidad de propósito después del retiro. Me convirtieron sistemáticamente en cómplice y luego inevitablemente en enemigo, pero siempre bajo sus términos específicos, siempre según su agenda estratégica. La organización había estudiado psicológicamente a cientos de veteranos como yo. Conocían exactamente qué ofrecer para atraernos, qué amenazar para controlarnos, qué explotar para mantenernos leales. No era coincidencia que me hubieran contactado precisamente cuando Sofía necesitaba dinero para la universidad. No era casualidad que las instalaciones de entrenamiento estuvieran ubicadas en una zona donde mis habilidades específicas serían más valiosas. Todo había sido calculado, planificado, ejecutado con precisión militar dirigida contra mí. No hay salida real de este laberinto existencial. Solo hay grados diferentes de culpabilidad, niveles distintos de complicidad moral. Algunos veteranos reclutados por organizaciones similares en todo México eligen el camino del silencio colaborativo permanente, manteniendo a sus familias físicamente seguras a costa de convertirse en traidores pasivos a la patria. Otros intentan resistir abiertamente y terminan muertos junto con sus familias, asesinados como advertencia brutal para futuros reclutas potenciales. Yo elegí un camino intermedio, resistencia activa con conciencia completa de las consecuencias devastadoras, sabiendo que salvaría algunas vidas específicas, pero destruiría irreversiblemente mi propia existencia. La decisión de eliminar a esos 15 hombres no fue tomada en un momento de furia o desesperación. Fue una conclusión lógica, después de semanas de análisis táctico frío. Cada uno de ellos representaba una amenaza específica contra soldados mexicanos inocentes. Cada uno llevaba en su mente técnicas que yo había enseñado y que se usarían contra fuerzas leales. Cada eliminación era una ecuación matemática, una vida criminal a cambio de múltiples vidas de soldados honorables. Pero las matemáticas morales nunca son tan simples como las matemáticas tácticas. Esos 15 hombres también tenían familias, historias personales, razones propias para estar donde estaban. Algunos probablemente habían sido reclutados usando métodos similares a los que usaron conmigo. Algunos podrían haber estado buscando una salida, como yo la busqué. Al eliminarlos,
No solo evité una masacre, también me convertí en el tipo de persona que mata a otros seres humanos a sangre fría por consideraciones estratégicas. Comparto esta historia porque en este momento exacto, mientras escribo estas palabras en una laptop robada en un café internet anónimo, otros veteranos mexicanos están siendo reclutados por organizaciones criminales similares en todo el país. Les hacen exactamente las mismas promesas que me hicieron a mí: trabajo respetable, salario significativo, oportunidad de usar sus habilidades militares de manera aparentemente productiva. Les muestran los mismos documentos aparentemente legítimos, les presentan a los mismos empresarios aparentemente respetables, les ofrecen las mismas oportunidades de seguridad privada que parecen demasiado buenas para rechazar. El patrón se repite en Nuevo León, en Jalisco, en Michoacán, en cada estado donde el crimen organizado ha alcanzado niveles de sofisticación que requieren entrenamiento militar profesional. Veteranos honorables, muchos con familias que mantener y necesidades económicas apremiantes, están siendo convertidos sistemáticamente en instructores involuntarios de ejércitos criminales. Es una estrategia nacional de reclutamiento que está militarizando el crimen organizado a niveles nunca antes vistos en la historia de México. Tal vez mi testimonio pueda salvar a alguien de convertirse en lo que yo me volví: un fantasma perseguido por sus propias buenas intenciones iniciales, un veterano que descubrió demasiado tarde que en esta guerra contemporánea no existen los buenos absolutos, solo diferentes grados de maldad y diferentes formas de resistencia, cada una con sus propios precios morales imposibles de pagar completamente. 15 muertes para evitar una masacre de soldados inocentes, una hija condenada al exilio permanente con identidad falsa, una vida entera en las sombras perpetuas, perseguido por criminales y evitado por las mismas instituciones que una vez serví. Este es el precio real de mantener el honor militar cuando el sistema entero está diseñado específicamente para corromperte desde adentro. No estoy completamente seguro de que mi elección final haya sido moralmente correcta, pero fue la única que me permitía seguir mirándome en el espejo cada mañana sin sentir náusea por la traición. Si alguien está leyendo esto desde una posición similar a la que yo enfrenté hace meses, debe entender que no hay respuestas fáciles ni soluciones limpias. El sistema criminal mexicano contemporáneo está diseñado específicamente para convertir a los veteranos honorables en cómplices involuntarios, usando nuestro amor familiar y nuestra necesidad desesperada de propósito como cadenas psicológicas invisibles pero inquebrantables. Cada día que permaneces callado, te conviertes gradualmente más en prisionero de tu propio silencio, pero cada acto de resistencia pone en peligro mortal inmediato todo lo que amas en el mundo. Lo único que puedo ofrecer con certeza es que mantener el honor militar tiene un precio específico y devastador, pero perderlo tiene un costo existencial aún mayor que se paga durante décadas. Al final, cuando todo lo demás se desvanece y desaparece, lo único que permanece es la capacidad de enfrentar tu propio reflejo en el espejo y reconocer honestamente si todavía eres la misma persona que juraste ser cuando tomaste el uniforme por primera vez, cuando levantaste la mano derecha y prometiste defender a la patria contra todos sus enemigos. Mi nombre específico no importa para la historia, pero mi experiencia sí importa para el futuro, porque en algún lugar de México, en este momento exacto, hay otro veterano recibiendo esa primera propuesta aparentemente inocente, escuchando esas primeras promesas económicas tentadoras, enfrentando esa primera decisión que determinará si mantiene su alma militar o la vende por la ilusión temporal de seguridad familiar. Y tal vez, solo tal vez, conocer el precio real y específico de ambas opciones les ayudará a elegir con los ojos completamente abiertos, sabiendo exactamente lo que están aceptando o rechazando cuando firmen ese primer contrato. El horror existencial no está en las decisiones específicas que tomamos bajo presión extrema, sino en descubrir que todas las opciones disponibles en el sistema requieren algún tipo de traición fundamental, a la familia, al país o a uno mismo. En ese descubrimiento terrible es donde realmente termina la inocencia romántica de cualquier veterano y donde comienza la comprensión brutal de que la guerra nunca realmente termina cuando dejas el uniforme.
solo cambia de escenario geográfico y de reglas de combate. Durante mis meses de entrenamiento forzado, desarrollé una teoría sobre por qué organizaciones como esta preferían veteranos sobre criminales comunes para roles de entrenamiento. Los criminales de carrera conocen técnicas de violencia, pero los veteranos conocemos sistemas de violencia. Los criminales pueden enseñar a matar, pero los veteranos podemos enseñar a matar eficientemente, sistemáticamente, con propósito táctico específico. Los criminales operan por instinto y experiencia. Los veteranos operamos según doctrina probada y protocolos refinados durante décadas de conflicto. La diferencia entre un sicario entrenado por un criminal y un sicario entrenado por un veterano es la diferencia entre un asesino y un soldado criminal. El primero mata por dinero o supervivencia. El segundo mata según objetivos estratégicos, con conciencia de las implicaciones tácticas más amplias de cada acción. Es esa transformación específica lo que convierte a carteles tradicionales en organizaciones paramilitares que pueden enfrentar al ejército mexicano en términos aproximadamente iguales. Cada veterano reclutado por el crimen organizado no solo aporta sus habilidades individuales, sino que eleva exponencialmente las capacidades de toda la organización. Es un multiplicador de fuerza que transforma pandillas callejeras en ejércitos privados. Por eso nos buscan tan agresivamente, por eso están dispuestos a pagar tanto, por eso usan métodos tan sofisticados de control psicológico para mantenernos leales. Mi caso personal no es único ni excepcional, es parte de un patrón nacional que está reconfigurando fundamentalmente el balance de poder entre el Estado mexicano y las organizaciones criminales. Cada mes, docenas de veteranos son reclutados usando variaciones de la misma metodología que usaron conmigo. Cada año, las capacidades militares del crimen organizado se acercan más a las capacidades oficiales de las fuerzas federales. Es una carrera armamentística que México está perdiendo no por falta de recursos, sino por fuga constante de talentos militares hacia el lado equivocado. La solución no es perseguir a los veteranos que son reclutados, sino cambiar las condiciones que los hacen vulnerables al reclutamiento. Mientras los veteranos mexicanos enfrenten dificultades económicas extremas, mientras el Estado no ofrezca programas de transición efectivos, mientras las familias de veteranos dependan de empleos civiles mal pagados, seguiremos siendo objetivos atractivos para organizaciones que pueden ofrecer inmediatamente lo que el gobierno nos niega: propósito, respeto y dinero suficiente para mantener a nuestras familias con dignidad. Pero también reconozco que cambiar esas condiciones estructurales requeriría una transformación política y económica que está más allá de las capacidades del sistema actual. Mientras tanto, veteranos como yo seguiremos enfrentando elecciones imposibles entre la supervivencia familiar y la lealtad nacional, entre el honor personal y la seguridad práctica, entre el silencio cómplice y la resistencia suicida. Lo que más me atormenta durante mis noches de insomnio constante no son las muertes que causé, sino las muertes que probablemente no evité. Mi acción individual salvó a 15 soldados específicos, pero ¿cuántos otros han muerto desde entonces usando técnicas similares enseñadas por otros instructores veteranos en otras instalaciones? ¿Cuántos seguirán muriendo mientras el sistema de reclutamiento continúe operando sin interrupciones significativas? Mi resistencia fue personal, no estratégica. Limpié mi conciencia individual, pero no afecté el problema sistémico. Es una forma de heroísmo que se siente más como autoindulgencia cuando la contemplas desde la perspectiva de alguien que vive con sus consecuencias cada día. Tal vez el verdadero coraje habría sido encontrar una forma de exponer todo el sistema sin recurrir a la violencia, aunque eso hubiera requerido sacrificios que no estaba dispuesto a hacer. Estas son las reflexiones que llenan mis días de soledad forzada y mis noches de vigilancia constante. No hay resolución satisfactoria, no hay paz psicológica, no hay redención que justifique completamente las decisiones tomadas bajo presión extrema. Solo hay la certeza de que mantuve mis principios fundamentales a un costo que seguiré pagando hasta el día que muera, sea por vejez natural o por una bala con mi nombre inscrito. Mi historia termina aquí, pero la historia más grande continúa desarrollándose
en todo México cada día. Mientras escribo estas palabras finales, otro veterano está siendo contactado por un consultor de seguridad. Otro padre desesperado está considerando una oferta que parece demasiado buena para rechazar. Otra familia está a punto de ser atrapada en el mismo laberinto que destruyó la mía. Si mi testimonio llega a sus manos antes de que tomen esa decisión inicial, sepan que no hay caminos fáciles desde ese punto. Cualquier elección que hagan los marcará para siempre, pero al menos pueden elegir sabiendo exactamente qué están aceptando, qué están rechazando y qué precio específico tendrán que pagar por mantener su humanidad en un sistema diseñado para corromperla. El sistema seguirá existiendo. La corrupción encontrará nuevas formas. Pero la conciencia individual, la capacidad de elegir la humanidad sobre la supervivencia, esa nunca podrá ser completamente erradicada mientras existan personas dispuestas a pagar el precio de mantenerla. Y mientras exista esa capacidad, existe alguna forma de esperanza, aunque sea tan frágil como la vida de un veterano fugitivo que duerme cada noche preguntándose si verá el amanecer.